y amén. Sigue compartiendo el enlace. Nuestro hermano Rafael Moronta, donde hoy cada uno de nosotros. Adelante, Rafael. Buenas, Dios bendiga a mis estimados hermanos y hermanas de diferentes lugares. Agradezco la oportunidad que me ceden. Háganme saber si mi audio está llegándole a cada uno perfectamente. Si se escucha, Amén, pastor. perfecto. Amén. Miren, estoy Amén. en mi... muchas gracias, mis hermanas. Gracias por la invitación. Me distinguen al hacerlo. Me encuentro en mi lugar de trabajo. Si notan algunos ruidos o interrupciones, quiero hacerle esa salvedad. Tengo unos minutos para compartir. Tengo rato escuchando las Gloria alabanzas, las oraciones y los a testimonios de Jesús. ustedes. Han sido bastante edificantes para mi vida y me hacía pensar en cosas que a mí también me han sucedido. Felicitarle, ese tema es muy edificante, alabando a Dios en tiempos difíciles, porque se sabe que es fácil en cierta forma alabar a Dios cuando la cosa, cuando hay tiempos fáciles o tiempos buenos. En los tiempos buenos decía mi mamá que todo el mundo pasa cantando. Quiero apoyarme en el Salmo 34. Creo que se ha socializado mucho también acerca de él. Quiero leer en los primeros tres versículos y en el nombre de Jesús su palabra dice lo siguiente. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Agradeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Amén. Ese salmo empieza diciendo la palabra bendeciré a Jehová. La palabra bendecir no puede significar muchas cosas. Tienen raíz etimológica en hebreo y en el griego, pero la palabra bendecir significa, puede significar mantener palabras de gratitud, o sea, agradecer, agradecer por las cosas buenas de la vida. Eh, Algo que Dios le agrada son las personas agradecidas. Recuerden el asunto de los 10 leprosos, que solo uno volvió a darle las gracias a Jesús y Jesús por eso le premió con la salvación. La gratitud es una alabanza que pasa directamente al cielo. O sea, cuando la persona es agradecida, es una alabanza que surge directamente al trono de Dios. Bendecir también, como dice la palabra, significa decir bien o hablar bien. Bendecir a Jehová en todo tiempo puede significar reconocer que Dios es proveedor aún cuando no hay nada. Cuando no hay nada, mis hermanos. Reconocer que Dios es bueno aunque las cosas estén mal. Escuché a un conferencista en una ocasión diciendo que Dios puede mandarnos a todos al infierno y aún así sigue siendo bueno. Cuando dice que su alabanza estará de continuo en mi boca, es en los tiempos difíciles donde se prueba la verdadera valía de la alabanza. Porque los adoradores no se prueban en los púlpitos cuando hay música y cantores. En la iglesia todos somos santos. Pero adorar a Dios cuando llegan los momentos de enfermedad, como algunas hermanas testificaron ahí ahorita, como algunos hermanos decían, ahí es donde se prueba la adoración genuina. Dios deja que uno pase por momentos difíciles, mis hermanos y hermanas. Dios permite las pruebas. ¿Y sabe con qué finalidad Dios permite las pruebas? Para sacar lo mejor de nosotros, para ver si realmente hay un fundamento en ti y en mí. Porque la Biblia dice en la parábola del sembrador que la semilla que brotó pronto porque cayó junto a piedra y creció rápido hacia arriba, porque como no tenía profundidad de tierra, no perdió tiempo creciendo hacia abajo, enraizándose como corresponde. Esa planta creció hacia arriba, pero cuando salió el sol, que esa planta necesitó los nutrientes de la tierra, los líquidos que hay en la tierra, no tuvo donde absorber porque no tenía profundidad. De sus raíces no habían profundizado en el terreno, por eso se quemó. Hay muchos cristianos con una fe de papel que cuando sale el sol de la prueba se queman. En los procesos de enfermedad, mis hermanos, ahí es donde se prueba eh, quién eres tú, qué tipo de cristiano eres tú. Algo importante que dice el Salmo 24, que dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Qué pasa cuando tú atraviesas una prueba y la superas y la das de testimonio? Los santos, los mansos, escuchan, tú lo testificas y la gente se alegra, se anima. ¿Por qué? Porque tiempos difíciles están atravesando muchas personas, estamos atravesando todos. Quiero contarle un pequeño testimonio. Y digo pequeño porque lo voy a hacer resumido, porque no dispongo del tiempo para compartirlo. Quiero que sepan que yo soy una persona que nació en el Evangelio, educado en la iglesia,
Mi mamá, soy hijo de una madre soltera, con poca escolaridad, y ella me educó. Quisiera que estén conmigo, mis hermanos, y escuchen esto porque es importante para mí compartirlo y creo que te puede ayudar en algún momento de tu vida. Como les decía, yo nací en esa, vivo alrededor de mi familia, rodeado de mis hermanos, mi padre, mi padrastro, porque mi papá murió antes de que yo naciera, pero mi mamá me enseñó el camino del evangelio, el camino de la fe. Les cuento que mi mamá hace muchos años fue diagnosticada con diabetes y la diabetes fue deteriorando su estado de salud. Afectó la vista, afectó el estómago, afectó sus pulmones. La operamos de la vista el año pasado, hace año y medio exactamente. Esa operación, eh, la diabetes se descompensó, lo que provocó que la operación se arruinara y en vez de ver mejor, mi mamá eventualmente perdió la vista. Luego, mi mamá eh, comenzó a fallar sus riñones. Eso le generó que retuviera líquidos en los pulmones porque no filtraba bien. Esos líquidos provocaron que la lleváramos a diferentes especialistas. Al final terminamos con un nefrólogo tratando sus riñones, pero ya el nivel de retención de líquido era muy grande, por lo cual tuvimos que dializarla. Entramos en un proceso de diálisis con mi mamá. Ceguera, hipertensión, retención de líquidos, casi pulmonía. Al final mi mamá murió en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de mi pueblo. Su muerte fue a causa de un paro respiratorio. Yo soy pastor. En los momentos en que yo estaba atravesando con mi mamá esos procesos, yo pastoreaba, trabajaba al mismo tiempo. Todo eso me fue desgastando emocionalmente, en lo espiritual me vi afectado, pero Dios me ayudó. Económicamente, ustedes no se imaginan lo fuerte que estuve yo, lo mucho que me afectó. Quiero contarles que yo oraba fervientemente a Dios por la salud de mi mamá. Yo oraba porque yo esperaba un milagro, sabiendo que solo un milagro podía levantarla por el sentido común. No piensa esto. Pues déjenme decirle que un día, una mañana, yo estaba orando, tipo 11 de la mañana, tirado en mi casa, solo, llorando, y pidiéndole a Dios un milagro por mi mamá. Un amigo, predicador, pastor, me llamó y me dio muchas palabras de parte del Señor. Me dijo, un ángel del Señor ahora mismo está conmigo y me está hablando de ti. Y una de las cosas que el ángel me está diciendo es que Dios está preparando a alguien de tu familia porque se lo lleva, se lo lleva. Esa no era la palabra que yo no estaba esperando en ese momento. Yo estaba esperando una palabra de que un milagro Dios iba a hacer, etcétera. Así muchas veces estamos nosotros esperando un milagro. Pero déjenme decirle que Dios conoce todas las cosas. Dios me dio esa palabra y le quiero decir esto a alguien esta mañana, de que muchas veces usted está esperando una cosa de Dios y Dios te da otra. Estamos esperando un sí de parte de Dios y la respuesta de Dios es un no. Y peor aún, muchas veces la respuesta de Dios es el silencio y se queda callado. Tú y yo esperamos que la vida se nos arregle, que haya milagros, que nosotros pudiéramos testificar de milagros. Pero muchas veces el testimonio de milagros no es tan significativo si no viene, si no viene antecedido por una situación difícil, porque el milagro se aprecia más cuando uno atraviesa por pruebas. Yo esperaba un milagro, pero el milagro que Dios me dio fue añadirle años y meses de vida a mi mamá, porque realmente mi mamá el año pasado hizo una crisis que yo pensé que ella se iba a morir. Yo no estaba preparado emocionalmente para verla partir. Y Dios le añadió meses de vida para trabajar conmigo, para trabajar en mi corazón, para trabajar en mi familia y para trabajar en ella, para prepararla para la salvación. Dios fue bueno al alargarle los días a mi mamá.
Y la cito a ella porque ha sido la prueba más difícil que he tenido en los últimos años, porque es una prueba de alrededor de 2 años, donde tenía que estar viajando para la capital de mi país cada 15 días. Tenía que llevarla a San Francisco de Macorís a dializarse 2 veces por semana. Fue un tiempo de mucha dificultad. Le puedo decir que Dios nunca me dejó solo, pero aquí va la parte humana y es lo que yo quiero que ustedes le presten atención en esta mañana. Hubo momentos, hubo momentos en el que yo me sentía triste, en el que yo me sentía desanimado. Yo lloraba mucho. Tengo amigos predicadores que me escuchaban y hablaban conmigo, escuchaban mis quejas. Yo me quejaba de la enfermedad de mi mamá. Yo decía, yo quisiera que mami estuviera mejor. Yo quiero aliviar su carga, su dolor. Yo quisiera quitarle el dolor de ella y cargarlo yo por un tiempo hasta que ella descanse. Y yo decía, ¿por qué me ocurren este tipo de cosas? Yo no era que blasfemaba contra Dios, pero me desahogaba con personas. Mientras yo más me desahogaba, más perturbaba mi mente, porque sentía como que se me nublaba el juicio. Yo me sentía triste, hasta perdía la comunión. Y alguien me dijo, Rafi, mientras más tú te quejas, más largo se te hace el proceso. Se te va a hacer más difícil la carga. Se te va a alargar el tiempo en que tú vas a pasar en esa prueba. La manera más fácil de tú atravesar esa situación es dándole gracias a Dios. Dale gracias a Dios por la enfermedad de tu mamá. Dale gracias a Dios por la situación económica. Dale gracias a Dios por la condición en que tú te encuentras. Dale gracias a Dios por el proceso. Estimados hermanos, yo empecé a practicar eso y comencé a decir, Señor, gracias por mi mamá. Gracias por lo que ella está viviendo. Gracias aún por el dolor. Gracias por todo porque tú has sido bueno. Al yo hacer eso, mis hermanos, yo sentía que una carga se me quitaba de mis hombros. Yo sentía, mis hermanos, perdónenme que me sienta un poco conmovido, que, que se me hacía más liviana la carga, que la mente se me quitaban todas esas escombros que allí estaban. Y yo sentía como Dios me daba una paz. Y yo empecé a darle gracias a Dios por todo. Y esto ha sido tan fuerte que aún después de la muerte de mi mamá murió un 13 de febrero. Yo la sepulté el 14 de febrero. El 13 de febrero es el día de cumpleaños de una de mis hermanas. Y ella se quejaba diciendo, voy a odiar mi cumpleaños porque mi mamá murió ese día. Y yo le dije, no, todo lo contrario. Tú debes darle gracias a Dios porque tú recibiste el mejor regalo, que fue la vida de mi mamá. Porque mi mamá debió morir hace mucho tiempo ya, pero Dios le añadió años de vida. Tanto yo como mi familia empezamos a agradecer a Dios en medio del proceso. Y en resumen les puedo decir, mis estimados hermanos y espectadores, que Dios me ha dado paz. ¿Y saben cuál ha sido la clave? Porque todos vamos a morir, menos que Cristo venga. Todos vamos a partir de esta vida. A todos nos llegarán momentos difíciles. Pero la manera, la cura para todo este proceso que he vivido yo y que ha atravesado mi familia ha sido la alabanza y la gratitud. En este proceso hemos aprendido, o he aprendido, que dando gracias es como se pasa más fácil esta prueba. Agradeciendo a Dios ha sido más fácil atravesarla. Y por eso les compartí el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. No hay algo que panique más al diablo que un cristiano dando gracias en medio de una tormenta, en medio de la prueba. Mientras yo me quejaba, mis hermanos, más difícil se me hacía el camino. Yo me ponía hasta viejo, yo envejecí. Me recuerda lo que decía el Salmo, mientras callé se envejecieron mis huesos. Entonces,
Pero cuando empecé a darle gracias a Dios, alguien me dijo, oye, el semblante de tu cara cambió, Dios puso un brillo especial. Con esto les quiero decir, mis estimados hermanos, en resumida cuenta, que sin importar la situación, la prueba, la angustia, sin importar cómo usted se esté sintiendo ni los pensamientos que lleguen, comience a darle gracias a Dios. Porque esa gratitud se constituye en una alabanza que te lleva directamente al cielo, que te conecta con la presencia de Dios, que provoca que el Espíritu Santo empiece a obrar en tu favor. Y esa alabanza te va a ayudar a pasar la prueba con un 100 y te va a acortar el proceso del dolor. No es que todavía no duele, mis hermanos. A mí me duele todavía. Hay días en que lloro y me entristezco, pero hasta ahora la salida a toda esa situación emocional, cuando llegan esas situaciones emocionales difíciles, lo que más me ha ayudado es dar gracias a Dios. Y alabar no decir solamente, Señor, te alabo, alabanza, alabanza a tu nombre. Alabar es decir, Señor, gracias por la enfermedad. Tú tienes enfermedad. Antes de tu orar, de la gracia a Dios por eso. Señor, gracias por esto que estoy viviendo. Gracias por la estrechez económica. Gracias por la dificultad que estoy atravesando. Tú has sido bueno conmigo en todo momento. Tú has sido bueno. Y luego de tú darle gracias a Dios por la prueba y por ese momento, síguele dando gracias. Y entonces pídele lo que tú necesitas. El milagro va a llegar, porque los cristianos experimentamos milagros sin importar el nivel. Hay diferentes tipos de milagros. La vida de mi mamá fue un milagro y yo le doy gracias a Dios porque ahora Él le dio descanso, porque ella está en el reino de los cielos, porque ella está junto a sus seres queridos, mis abuelos, que le enseñaron a ella el Evangelio. Todo esto nos enseña a depender de Dios y no a depender de la salud. Porque la salud, lo que nosotros queremos es la salud, lo que nosotros queremos es la alegría, lo que nosotros queremos es el dinero. Pero todo eso Dios nos lo quita aún los seres queridos para que aprendamos que el cristiano depende única y exclusivamente del favor de Dios. El Señor nos bendiga en esta mañana y yo espero que este testimonio le haya servido de bien. Por algunos compromisos de trabajo voy a tener que dejarles, pero me hubiese gustado compartir y desarrollar un poco más ese texto del Salmo 34 y darle algunos detalles, abundar más sobre este testimonio, pero por razones de trabajo ya no puedo. Les agradezco y les dejo esa reflexión, agradeciendo y alabando, es cuando más rápido se sale de la prueba, porque mientras más tú te quejas, mayor queja, más se alarga el proceso de enfermedad. Que Dios te bendiga, que Dios te dé gozo y te dé paz, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Le dejo con la hermana Zuleika.